creo que al mercado no le termina de convencer, pues bueno, esta nueva presentación del iPhone 15. Es como, entre comillas, como que se ha quedado, ¿no?, sin grandes novedades, y eso, pues bueno, al mercado no le ha gustado, ha optado. Todo el mundo con calma, ¿no? Esperando ir al Banco Central Europeo. No sé si hay que esperar a las 2:30 de la tarde para decidir si va a seguir el rebote en las bolsas, si vamos a tener alguna corrección, si vamos a tener susto. Cuéntanos, que hay que Bueno, vigilar, que hay que creo, tener en cuenta. ¿Cuál es la situación? Bueno, a ver, creo que todo dependerá del mensaje, ¿no? De las 3 menos cuarto, si no me equivoco, de hora de Christine Lagarde. Salvo sorpresa, creo que van a subir tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,5%. Esa es mi perspectiva, dado el panorama que seguimos teniendo aquí en Europa, ¿no? Pues con una inflación que sigue repuntando, pese a que, bueno, la subyacente se parece, entre comillas, ¿no?, que está dentro de los objetivos que mantenían, pero bueno, los últimos mensajes de Lagarde mantenían el guión, ¿no? No obstante, bueno, sí es verdad que por otro lado tenemos macro en la zona euro muy compleja, ¿no? Y eso también, pues, podría darle un soplo de aire fresco al BCE de no, pues, subir tipos, ¿no? Pero bueno, creo yo me voy a quedar con el primer escenario. También estamos viendo cómo el petróleo vuelve a meter presiones inflacionistas y la renta variable por el momento sin grandes cambios, ¿no? Es decir, vemos mucha lateralidad en las últimas semanas. En el caso, por ejemplo, aquí de nuestra bolsa, no es capaz de consolidar esa zona de los 9.600 puntos, y por tanto, bueno, creo que habría que esperar para ver un poquito la decisión, ¿no?, que toma en este caso, pues las manos fuertes. En el caso del IBEX, por ejemplo, los 9.200 no va a seguir actuando como soporte, y por arriba a 9.600. Es decir, estamos prácticamente estancados en 400 puntos y por ahora, pues un poquito de paciencia a ver si nos dan alguna pista. Vale, pues venga, vamos con las consultas a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer en este escenario, en este contexto que nos acabas de dibujar, Diego. 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716 y nuestro directo en YouTube, Intereconomía Radio, ahí en el chat nos dejan preguntas. Empiezo con dos. De ahí, Apple. Realizar beneficios Repsol. Realizar beneficios en Repsol o esperar un poco más. Lo que no nos dices es a qué precio tiene Roman compradas las acciones. Y otro oyente pregunta por Apple, con pérdidas de un 4%, que ¿qué le recomiendas? Y que también quería entrar en Bayer. Bayer te lo dejo para luego. Dime algo de Repsol y Apple. Bueno, a ver, Repsol creo que viene haciéndolo muy bien. Es decir, después de, como podemos ver en gráfico, ¿no?, aquellos que estén siguiéndonos en el canal de YouTube, y si no se pasan por él para después ver todos los niveles que les vamos dejando, nos ha realizado dos periodos importantes, zonas de 12,50 soporte y después una ruptura y consolidación de los 14 euros. Ahora mismo se va a dirigir a un triple techo, es decir, los máximos del año están en los 15,55, y aquí es donde vamos a ver realmente la capacidad que tiene Repsol, ¿no? Es decir, cómo puede actuar la demanda en estos niveles de aquí, porque de momento sigue haciendo mínimos crecientes. Entre comillas, me preocuparía el retorno por debajo de los 14 euros, ¿no? Esa pérdida de muy corto plazo de ese soporte que nos está actuando ahora mismo así, pero los precios del petróleo también siguen tirando. Creo que es una empresa de las mejores empresas españolas, con un balance saneado, unos fundamentales bastante sólidos y un plan estratégico 2023-2025 bastante claro, ¿no? Es decir, está haciendo como también una bifurcación de su negocio, diversificación, mejor dicho, hacia renovables. Creo que eso también es uno de los aspectos interesantes. Pero si consolida zona de 15,55, puede tener, si entra demanda, vía libre hacia zonas de 16 y 16,50, ¿no? Pero siempre matizo que el porcentaje de ganancias o de pérdidas tiene que ser siempre individual, sobre todo depende del riesgo, ¿no?, que queramos asumir en dicho valor. Situación de Apple, bueno, compleja, ¿vale? Es decir, si era uno de los valores que viene haciéndolo muy bien este año, subiendo desde zonas de $130 hasta quedarse a las puertas de esos 200, creo que al mercado no le termina de convencer, pues bueno, esta nueva presentación del iPhone 15. Es como, entre comillas, como que se ha quedado, ¿no?, sin grandes novedades, y eso, pues bueno, al mercado no le ha gustado, ha optado por, pues básicamente por recoger beneficios, y vemos sobre todo el pullback de retroceso, es decir, el mercado
era lógico lo que venía realizando, ¿no? Es decir, una corrección después de prácticamente una subida vertical. Me voy a ir un segundo a semanal para que se aprecie mejor, pero fíjense dónde se está apoyando, ¿no? Se está apoyando en los últimos máximos entre 2021, 2022 y agosto, de acuerdo, del año pasado, es decir, máximo del año pasado, donde si pierde de la zona de los $175 es posible que veamos alguna corrección. Y lo que decía, el pullback, fíjense aquí este pullback que se ve mejor en gráfico diario, ha quedado anulado, ¿no? Por tanto, de momento es posible que sigamos viendo presiones bajistas, así que precaución y ver, pues sobre todo, ¿no? Si ese riesgo o pérdidas que está asumiendo el 4% no le, entre comillas, no les fastidia su cartera y su composición, ¿no? A veces también es mejor tomar una salida con la menor pérdida posible y esperar a alguna posibilidad para subirnos otra vez a la tendencia del mercado. Venga, vamos con un audio. Hola, buenos días, soy Alberto de La Coruña. Era para ver si me podría dar un valor que el analista viera fuerte del mercado continuo para entrar hoy. Gracias. Mercado continuo, Diego. Bueno, pues la verdad que no he mirado nada del mercado continuo, no he tenido mucho tiempo, pero bueno, sí es verdad que hay alguna empresa interesante, como ayer me preguntaban mucho por ella, que es CAF, ¿vale? Está haciendo algo interesante, ¿de acuerdo? Construcciones y auxiliar de ferrocarriles. Fíjense cómo viene haciendo mínimos crecientes, está en una fase correctiva, creo que puede ir incluso a apoyarse a esta directriz, ¿de acuerdo? Y sobre todo en la zona de los 31, 20, 31 a secas puede ser valor importante. No obstante, el tema de buscar algún valor hoy refiero de entrada para la sesión es complejo porque hay que ver porcentajes de stop, porcentaje de ganancias, ¿vale? Por tanto, habría que analizar el mercado continuo, el capital y tomar esa decisión, ¿no? Pero esta la señalo pues un poco para todos los oyentes porque ayer me preguntaban por ella y creo que es un valor que hay que tener un poquito en la recámara. Venga, vamos con más consultas. Mensaje de WhatsApp. Nos preguntan por aquí. Vamos a ver. Ferrovial Logista. Soportes y resistencias. Vale, perfecto. Empezamos por logista. La verdad que, bueno, un valor que está en plena resistencia, está en plenos máximos. Le está costando un poco la zona de los 25.50, es decir, aquí vemos nuevamente resistencia, pero desde los mínimos cosechados en marzo viene haciendo pues esos mínimos crecientes, ¿no? La verdad que bastante bien. Si consolida este tramo, bueno, nos puede dar incluso una posibilidad de subidas hasta 26.50, que es pues la prolongación de esta reacumulación que por el momento parece ser que está teniendo el mercado, ¿no? Pero yo esperaría sobre todo zona de ruptura de 25.50 pues para ver si tiene capacidad ahí, ¿no? La demanda de prolongar o darle continuidad a este proceso anterior. De lo contrario, pues habría que esperar porque es posible que se mantenga dentro de este rango. Y en el caso de Ferrovial, bueno, un valor que viene también haciéndolo muy bien, vamos aquí que la tenemos, pero que también tiene cierto estancamiento. Fíjense que desde octubre también del año pasado, cuando el mercado hizo suelo, viene subiendo sin ningún problema. Lo vamos a ver en semanal, a ver si aquí está, y fíjense dónde lo tenemos, ¿no? Prácticamente negociando en máximo de febrero del 2020 y nos ha realizado pues procesos, ¿no? De no tener de momento, bajo mi perspectiva, una idea clara, ¿no? Es decir, vemos un rango, es decir, nos aguanta zona de 28-30, los 30 no puede con ellos, por tanto está intentando de momento intentar consolidar, ¿no? Esta zona, pero fíjense aquí que está realizando gráfico diario máximos decrecientes y veremos si es capaz de consolidar los 30. Si es capaz de consolidar los 30, siguiente objetivo 31, 31, 30 puede ser siguiente objetivo, es decir, una subida de €1.30 por acción. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Primero, gracias por llamarme y por su ayuda. Yo quería comentarle que tengo algunas posiciones del Citigroup y observo con cierta preocupación la evolución de la cotización, que no para de bajar y bajar y bajar en un entorno en el que, a priori, según mi opinión, pues no parece que debería ser así, con tipos de interés al alza y creciendo y mantenidos, especialmente en Estados Unidos.
Entonces hoy creo que es el 15 aniversario de la caída del Lehman Brothers. Así es. Y a mí eso me ha producido cierta urticaria. ¿Qué opinión tiene al respecto? Porque a veces incluso me entra duda de si comprar alguna más para promediar o mantenerme o me estoy equivocando mucho al pensar así, por lo que le digo, porque al ser el 15 aniversario, si no me equivoco, de la caída del Lehman Brothers, digo, bueno, como un grupo como el Citigroup y con estas situaciones aparentemente, vamos a decir, no perjudiciales como poco, resulta que no para de caer. Y esa era mi consulta. Genial, gracias Pedro por su llamada. Gracias a ustedes. ¿Cómo está la banca estadounidense? ¿Cómo ves Citigroup? Bueno, vamos un momento a la banca estadounidense y fíjense aquí este para mí, aunque sean de bancos regionales, ¿vale? Pero es un indicador bastante interesante. Este ETF, fíjense después del rebote que generó desde mayo, cómo vuelve a darse la vuelta y si analizamos algunos bancos, ¿no? Famosos en este caso, ¿no? De todo el revuelo que ocurrió en marzo, están dándose un poquito todos la vuelta, ¿no? En el caso de Citi, pues bueno, más que la banca esté subiendo, hay que ver sobre todo los últimos resultados y las proyecciones que se tienen, ¿no? Es decir, este es un grupo del sector financiero que sus ingresos dependen mucho de otras actividades, me explico, es decir, pues del trading, de los servicios financieros que otorguen, etcétera. Y últimamente, pues bueno, ha tenido un panorama bastante complejo. Fíjense que a nivel técnico las acciones nos hablan, ¿no? Es decir, viene en una tendencia bajista desde mediados del año 2021 y nos ha realizado un suelo en los $40. A partir de ahí, pues ha generado un rebote que lo realizó en la sesión de ayer. Esta semana viene subiendo, vamos a verlo rápidamente, pero viene subiendo en torno a un 2-3%. Fíjense, un 4%, y por tanto creo que hay un poquito de debilidad en el valor, ¿no? Es decir, está pues en una especie de rango, rechazando la zona de mínimo de octubre del año pasado, así que hay que tener un poquito de precaución, ¿no? El telón de fondo, sí es verdad que tenemos esa situación de Lehman Brothers y, bueno, todo lo que ocurrió, pero yo no descartaría sobre todo fijarnos en ese ETF para ver cómo pues nos van dando un poquito de pistas los bancos, en este caso americanos, porque si lo trasladamos aquí en Europa está ocurriendo de una manera parecida, ¿no? Es decir, los bancos españoles tampoco están intentando o no han podido consolidar niveles de resistencia, ¿vale? Vale. Mírame lo de Bayer, que preguntaba al mismo oyente que Apple si recomiendas entrar si es buen momento para entrar en Bayer. Y vale. Otro oyente, Rubén, también pregunta en el YouTube por Alset, AEI, es el ticker que nos da. Sí. AEI, dice, parece que ha roto a la baja el rango, aunque no hay desplome todavía. Vale, bueno, empezamos por Bayer. Bueno, está mínimo, ¿de acuerdo? Es decir, un valor que también viene con una corrección importante. Estamos en gráfico aquí semanal y, bueno, pese a los rebotes generados desde la zona en la que nos encontramos ahora, incluso un poquito menos, ¿de acuerdo? Que son los mínimos de 44 de noviembre del 21, poquito de debilidad, ¿no? Es decir, básicamente un rango muy amplio y después subrangos, ¿no? Es decir, dentro de del propio rango principal, que está pues comprendido entre los 70, más o menos entre los 70 y los mínimos que son los 40, tiene subrangos y en el cual se encuentra ahora mismo. Es posible que ataque mínimo, ¿vale? Es decir, es posible que rompa, haya pinchado aquí ligeramente en la sesión de esta semana los mínimos de julio. Está también en mínimo de la situación de diciembre, ¿vale? En estos a ver, efectiva más concretamente del 19 de diciembre, así que yo por ahora no tocaría este título, ¿vale? Vale. Y la otra persona era Alset, ¿verdad? Aquí Alset, la tengo. AEI. Bueno, Alset, en algún otro consultorio hablé de ella. Bueno, es un valor que es muy volátil, ¿vale? Hay que tener también cierta precaución. También ayer hablaba de este valor, pero bueno, este tipo de empresa que, bueno, como les digo, en junio, julio creó mucha volatilidad, tiene resistencia en los $2. De momento también otra empresa que se encuentra más o menos dentro de un rango. Sí es verdad que vuelve otra vez a perder cerca de 70 centavos, pero de momento vamos a esperar a la zona de 1,50, ¿no? Incluso llamaría a este valor como un poco especulativo, ¿vale? Es una penny stock, es muy volátil, así que
un capital que si nos cae un 10%, que no nos duela, ¿vale? Eso es lo que quiero transmitir, porque bueno, es alguno de los valores que yo he comentado en alguna vez en pizarras, etcétera, pero porque busco en muchas ocasiones empresas, ¿no? que estén un poquito en zonas de sobreventa, pues para buscar algún rebote de 10-15%, como por ejemplo en su día hablamos de otra americana como fue Novavax, ¿vale? Luis, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, quería hacerle unas consultas al señor. Tengo acciones de Steel Lauder, americana, y Sony, con unas minusvalías del 14%. Y compré ayer AENA a 147, y ha tenido entre ayer y hoy un 7% de bajada, y quería saber si en las tres o eso me salgo o tienen opciones de recuperarse, en fin, que me diga él cómo lo ve, si aguanto o las liquido o qué hago. Perfecto. Déjame por favor al teléfono, Por que supuesto. estoy en la calle, ¿vale? Muy bien, le dejamos el teléfono. Gracias. Venga, muchísimas gracias por vuestra ayuda. Oye, AENA, que está teniendo movimientos estos días. Empezamos por ahí si quieres. ¿Cómo está AENA técnicamente, Sí. Diego? Bueno, técnicamente está complicada, ¿vale? Fíjense, bueno, como el oyente está al teléfono, le voy cantando los datos. Fíjense que en niveles de resistencia, los que nos ven lo pueden apreciar en el gráfico, zona de resistencia 155, es decir, ahí tiene un doble techo que en gráfico semanal no ha podido con él durante todo este año, y a partir de marzo, más concretamente, fíjense aquí, ¿no? Ahora que puede apreciar bastante bien, la segunda parte del trimestre, bueno, o de la última parte del primer semestre del año, viene haciendo máximos decrecientes, ¿no? Ayer la zona de los concretamente aquí, 137 nos hizo soporte, viernes 18 de agosto, y desde ahí generó un rebote en busca de los 150, pero fíjense que nuevamente es un techo, ¿no? Es decir, fue un pullback que de momento el mercado no ha podido consolidar y se encuentra dentro de un rango amplio, 155, 137. Por tanto, hay que tener un poquito de cuidado porque no solamente AENA, también IAG es uno de los valores castigados, porque ayer Spirit Airlines, una empresa de bajo coste americana, bueno, hablaba de caídas de la revisión de previsiones de ingresos para esta última parte del año. También les está condicionando a las turísticas, ¿no? Como aerolínea, me meto ya en ello, IAG, el petróleo, ¿vale? Esto también es uno de los condicionantes. Y por ahora al oyente le diría que cuidado en la zona de los 137, ¿vale? Hay que ver el valor porque, bueno, un valor que estaba prácticamente en rango, acercándose a una zona de resistencia, pero que no ha podido consolidar, ¿no? Por tanto, hay un poquito de precaución porque sí es verdad que en estos 2 días ha caído un 7,5%. En el caso de la primera, no llegué a escucharlo. Steel Lauder y Sony. Steel Lauder, que si quieres te busco el ticker, también las tenía con Sí, pérdidas. por favor. Que si salía ya o seguía aguantando un poco. Continuación de Steel Lauder, un segundo que te voy diciendo. Vale, si puedes dejarme el ticker perfecto, yo empiezo por Sony. L en el NISE, Steel Lauder Companies, EL. A ver si aquí me sale así. No la encuentro. Bueno, si no, hablo de Sony y ahora... Venga. El stock, a ver si me sale por aquí. No me sale. Vale, voy con Sony y ahora si no la busco. Venga. Y si no más adelante. Bueno, Sony, también zona de $100, ¿vale? Viene haciendo máximos decrecientes después de una recuperación importante desde octubre del 22. Y por ahora, bueno, nos ha rechazado zona de 80, que era un soporte o mínimo, podríamos decir así, de febrero, pero tiene cierta debilidad, ¿vale? Como pueden ver, siempre hay como una media de 50 sesiones, es orientativa pues para un poquito de lectura de precio, pero creo que si no recupera zona de 88, es probable que nos haga otra vez un pullback de testeo a zona de $80, porque el valor viene con esta fase correctiva, ¿de acuerdo? Así que aquí un poquito de precaución, ¿vale? Venga, que teníamos cositas, Diego, Steel Lauder, que no sé si las has encontrado, y luego teníamos Rivian, Carvana y Palantir, ya con posiciones tomadas, y luego para entrar en Oracle y análisis de Riot.
Rapidito, no, Perfecto, por bueno, encima, así por otro. empezamos por Estée Lauder, valor bajista, ¿de acuerdo? Es decir, viene haciendo máximos decrecientes desde el año 2022 y es posible que vaya a testear mínimos del 2020, es decir, zonas de 137,46 dólares, ¿vale? Ahí se ha aguantado un poquito en la zona de los 150, pero valor que por ahora los rebotes no nos han generado ninguna posibilidad, ¿no?, de subida. En el caso de, bueno, empezamos por Rivian, valor importante, es decir, nos generó una subida muy fuerte a finales de junio, ha tocado techo en zona de 28 y ha corregido a 20. Ahí parece que de momento el mercado nos ha generado un soporte un poquito diario, semanal. Veremos si la zona de los 24 consolida, ¿vale? Es decir, si este pullback que está realizando se queda un poquito en terreno de nadie, ¿no? No obstante, es posible que vaya otra vez a testear esos máximos. Palantir, bueno, valor que yo he hablado mucho de él, a mí me gusta, de momento nos ha generado mucha volatilidad, muchos picos, pero fíjense sobre todo en la zona de los 20 dólares, que es la extensión, en este caso de Fibonacci, el 261, que son, y fue superado, ¿no? Lo que pasa es que el retorno nuevamente vuelve a estar estancado en los 15 dólares. Para mí este es un punto importante. El peligro, cierre por debajo de 14.50 porque volvería a anular todo este movimiento alcista, ¿no? Pero por ahora es un valor bastante interesante, pero volátil, ¿de acuerdo? Carvana, también otro valor que a mí me gusta mucho, creo que ha dado una rentabilidad muy importante desde finales de mayo, cuando el valor estaba prácticamente en 4 dólares. Y fíjense, es decir, ha subido con mucha fuerza. Cuidado los fundamentales de esta empresa, ¿vale? Es decir, un valor que, bueno, que sí ha subido mucho, pero hay que tener cierta precaución en zona de 56, que son los máximos, porque los fundamentales, como decía, no son tan positivos como nos quieren hacer ver, ¿vale? Así que mucha precaución, soporte más cercano a zona de 38.70. Y nos vamos ahora con Riot y Oracle. Y Oracle. El caso de Río, bueno, valor débil. Fíjense en los puntos que señalamos aquí de ruptura, era un rango, nos rompía al alza, vuelve otra vez a romper la zona de los 14 dólares y es posible que teste mínimos de junio, ¿vale? Es decir, de este año, que son un poquito 9.96 aproximadamente, pero sí es verdad que de momento ahí tiene soporte, ¿de acuerdo? A ver la demanda cómo actúa ahí, porque también nos ha generado algún impulso de 2 dólares a zona de 12. Así que por ahora un poquito de debilidad yo esperaría en el valor. Y en el caso de Oracle, para entrar, muy complicado. Sí, muy complicado básicamente porque si nos fijamos aquí en 2 sesiones consecutivas, pues se ha dejado más de un 10, ¿vale? Aquí tendríamos un 9,80 y en la sesión de ayer martes un 4, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de un 13% de caída. Sí es verdad que es posible que retorne o intente subir a zonas de 112, pero hay que esperar un poquito la consolidación de estos niveles, ¿vale? Porque viene con 2 caídas muy, muy importantes, ¿vale? Así que de momento yo esperaría un poquito para ver si consolida zona de 112, 113 dólares. David, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, díganos. Primero de todo, agradecimiento y enhorabuena al analista. Yo quería hacer 2 consultas. Quería preguntar por Tilray. Sí. Y un poco el movimiento de las acciones relacionadas con el cannabis. Han tenido un fuerte movimiento en las últimas semanas. Y luego si me podía recomendar algún valor americano, que entiendo que están más, en general, más fuertes que los europeos. Vale. Muy bien, David. Muchas gracias. Gracias por llamar. Bueno, en el caso de Tilray, la verdad que viene haciéndolo muy bien. Sí es verdad que es un valor que, como podemos apreciar en gráficos diarios, muy volátil, ¿de acuerdo? Es decir, viene después de una consolidación, o para mí esto es una acumulación importante, ¿no? Que se aceleró el pasado julio con la ruptura y consolidación de la zona de los 170. A partir de ahí, bueno, pues viene con subidas muy importantes, también un pullback otra vez desde la zona de los 2 dólares y medio, y posibilidad incluso de perforar zona de 3,5. Hay que tener aquí un poquito de cuidado porque sí es verdad que, como digo, el martes fue una sesión un poco compleja para todo el mercado, pero consolidación de 3,36, para ser más exactos, podría darnos un impulso a
a siguientes niveles de 4,45, 4,50, ¿vale? En el caso de, bueno, el cannabis, desconozco la situación del sector. La verdad que no sé que Aurora Cannabis caía con mucha fuerza en la sesión, si no me equivoco, de ayer en torno a un 14-15%, pero desconozco, ¿no? Si alguien quiere conocer un poquito más de ello, pues que me escriba por redes sociales o lo que sea y se lo analizo sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, y en cuanto a valores, pues hay que ver, ¿no? Sobre todo dónde meternos, porque la verdad que el mercado está un poco complejo, ¿vale? Sí es verdad que en muchas ocasiones he hablado un poquito de tecnología, pero yo vigilaría biotecnología, ¿vale? Creo que hay empresas americanas para filtrar un poco y ver fundamentales, pero creo que el aspecto de la salud no es que esté olvidado, pero sí es interesante de seguir, ¿no? Pero sobre todo empresas con fundamentales interesantes de biotecnología, y me remito un poquito a lo mismo. Si alguien quiere, pues, alguna empresa en concreto, pues bueno, tienen mi Twitter o mi, bueno, por ahí, el Twitter o LinkedIn, perdón, que no me salían, y yo les ayudo sin ningún problema. Rápidamente, lo que te planteaba David, ¿están más fuertes los valores americanos que los europeos ahora mismo? Bueno, normalmente suelen tener más, vamos a llamarlo así, más atracción, ¿no? Es decir, por ejemplo, el mercado de tecnología viene de 2022 cayendo con fuerza, ¿no? Es normal, suelo en octubre, y a partir de ahí con una subida interesante. Europa es que está muy débil, es decir, la situación de la guerra, de los precios del petróleo, Alemania en recesión técnica o prácticamente en recesión. Aquí estamos en esta inflación, ¿vale? Un crecimiento nulo, pese a que nos quieran hacer un poquito lo contrario, y la inflación que no va a mitigar, ¿no? Es decir, estamos en un estancamiento aquí en Europa bastante complejo, y la situación de crecimiento de las economías o sobre todo servicios puede verse lastrado, ¿no? Por tanto, sector defensivo aquí en Europa, algunas, sobre todo farma o biotecnología, puede ser interesante, pero sobre todo el mercado americano normalmente suele tener, pues, mucha más liquidez, mucho más volumen y mucha más atracción, ¿no? Es decir, por tanto, me decantaría mucho más por mercado americano. Vamos a por un audio. Hola, buenos días. Quería preguntarle a la analista por IAG. Llevo enganchado a ella casi 2 años. La tengo a 1,81 y quería consejo, a ver qué me dice. Si la vendo o la mantengo. Yo es que no sé qué hacer. Gracias. ¿Qué hacemos? Bueno, pues buena pregunta, porque es un valor que muchísima gente me pregunta por él. Sí es verdad que, bueno, ha sido una... en este caso no es una aerolínea, que lo comentaba antes, ¿no? Viene después de los 2 euros con cierta debilidad. Ayer la situación de Spirit Airlines, pues, incrementó esa situación. Se está hablando de la situación de Air Europa, de TAP. Bueno, hay mucho revuelo alrededor del sector, y creo que va a ser uno de los sectores que más va a sufrir de cara a la segunda parte del año. Hay que esperar las previsiones, pero sobre todo los resultados del tercer trimestre, que creo que van a ser positivos, a ver cómo reacciona el mercado, y sobre todo si vuelve a recuperar esa cota de los 1,80. Creo que es clave. No obstante, para el oyente y para todos, pérdida de 1,70 es bastante complicado, nos llevaría a zonas de incluso 1,50, 1,60, así que de momento el valor nos ha perdido una directriz alcista de medio plazo, pero cualquier rebote por encima de 1,80, 1,90, pues ahí tendría que tomar una decisión, ¿no? Porque 2 años en este sector es bastante complicado, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente, porque son títulos que de momento no nos están dejando aquí mucho juego, ¿no? Con un sector que se ha recuperado bastante después del COVID. 2 oyentes, Frank y Josep, nos preguntan por Soltec. Uno si está para entrar y otro dónde podría hacer suelo más o menos. Vale. Bueno, Soltec está aquí. Bueno, es un valor que se ha hundido, ¿vale? Es decir, creó un rango importante, pero la verdad que
aquí en gráfico semanal se puede ver bastante bien, ¿no? Nos va a atacar seguramente zona de 3.55, que son mínimos del pasado mes de mayo, pero no de este año, es decir, de mayo del año 2022. Por tanto, debilidad. Aquí habría que valorar, pues bueno, si tomar una pequeña posición para si se produce algún rechazo de esa zona y buscar zona de 4 euros, 4,40, ¿vale? Que podrían ser niveles interesantes, pero fíjense que era un valor, incluso yo hablé de él porque me gustaba en la zona de los 5,75, que era pues niveles prácticamente de consolidación de este tramo lateral, pero vemos que se ha diluido, ¿no? esa fuerza, así que de momento bastante debilidad y la situación de tomar la posición, pues bueno, si es con poco riesgo por esta actuación de 3.55, podría ser también interesante buscando algún rebote a 4,40. Vale, me voy a ir rápidamente. Bancos, ¿cómo están? Que pregunta aquí un oyente, Sabadell, otro banco mediano. Dímelo rápidamente a ver si merece la pena entrar en bancos o no. Y bolsa española, ¿hay algo que rascar? Y con eso terminamos, Diego. Bueno, a ver, el sector financiero, en este caso el sector bancario, hoy puede tener mucha volatilidad por la situación, el entorno es positivo porque, bueno, subidas de tipos de interés, pero sí es verdad que de trasfondo es lo que hemos comentado, ¿no? Situación de estancamiento en Europa, posible desaceleración, posible recesión, y eso hace que los sectores más cíclicos puedan verse perjudicados, ¿no? A mi modo de verlo, aquellos que decían entrar, pues buscar posiciones de cara al muy corto plazo, poco vamos a llamarlo especulativo, pero a mí no es un sector que me llame nada la atención, ¿vale? Es decir, fíjense mucho en el ETF de los bancos regionales americanos. Y bueno, mercado español, bueno, Inditex sí es verdad que es uno de los valores interesantes, Repsol lo hemos tocado y creo que, bueno, puede tener alguna prolongación gracias a las subidas de los precios del petróleo, y después, pues bueno, habría que hacer un poquito más un examen, pero valores como Grifols hay que tener cuidado por los rebotes que está teniendo, a ver si los consolida, pero Iberdrola, Endesa, creo que son valores un poquito defensivos que hay que ir ya comenzando a vigilar, ¿no? Pero si alguien tiene alguna duda, mi Twitter o lo que sea, pues bienvenido para preguntar, ¿vale? Muy bien. Diego Morín, analista de IG España. Gracias. ¿Cuál es tu Twitter? Diego Morín. Vale, perfecto. Diego Morín V-IG. Venga. Diego, hasta la semana que viene. Vale, gracias. Un abrazo fuerte.